Desde 1960, 4 generaciones de cubanos han aprendido que José Martí fue el precursor de la revolución de Fidel Castro y que Martí odiaba a los Estados Unidos. El régimen reescribió la historia de Cuba y para rectificar muchas de estas cosas se va a llevar a cabo un extraordinario taller durante 3 meses en el Museo Cubano sobre la vida y la obra de José Martí, dictado por el doctor Emilio Sánchez, profesor adjunto de Nova University. Bienvenido, profesor, doctor. La historia de Cuba, que han aprendido millones de cubanos y que además se publica en la prensa, prácticamente ha eliminado a patriotas como Máximo Gómez, Carlos Manuel de Céspedes, a Maceo lo recuerdan de vez en cuando, pero Martí nosotros le llamamos el apóstol y ellos le llaman el héroe nacional. Y entonces le llaman el precursor de el Moncada. ¿Cómo se rectifica esto, doctor? Mira, ante todo hay que agradecerte por la invitación a venir a tu programa y promover este taller de lectura, porque de lo que se trata es de leer, en este caso, a Martí. Es decir, no quedarse con lo que alguien te diga, sino que usted tiene la posibilidad de leer a Martí, de interpretarlo y de aprender de él de manera directa. Para referirme a lo que señalaba, evidentemente hablar de Martí como precursor o como autor intelectual del Moncada o cualquiera de esos términos es una verdadera aberración. Es decir, hacer equivalente a José Martí, un hombre de espíritu democrático, un ser tolerante, un ser abierto a la libre expresión, identificarlo con la Revolución Cubana y con el castrismo es una verdadera aberración. Y no solamente ha ocurrido esta tergiversación o secuestro, pudiéramos hablar de un secuestro, porque además Martí ha estado en todas partes durante estos 60 años, en las vallas de carretera, en los carteles, en la televisión y en las escuelas. Un especial Martí, un tipo de Martí que no es el Martí integral, que no es el Martí verdadero. Doctor, yo estuve como periodista cubriendo casi durante 3 meses la llegada de los cubanos a la base de Guantánamo en 1994. Vivía allí en la base de Guantánamo. Venía ya solamente una vez cada 15 días, sábado y domingo. Y entraba en los campamentos y por las noches pues no en la casera y me podía hablar con él. Y un día yo hablé de Martí, del apóstol, y saltaron 2 muchachos jóvenes balseros. Pero ese es el tipo que llevó a Fidel al poder, el viejo que inventó el hambre. Claro, y es entendible por esto que te he explicado. Es decir, es un secuestro de su figura y de su obra. Pero no solamente ha ocurrido con Martí, mencionaba una serie de próceres. Yo he estado también aquí en reuniones, en conferencias con recién llegados de Cuba. Dice, por primera vez estoy aprendiendo la historia de mi país. En Cuba no se sabe nada de esto, precisamente por la tergiversación que ha habido de la historia. Este taller de lectura, permíteme brevemente significar de qué se trata. Se trata de pasar revista a la obra literaria de Martí en todos sus géneros. Desde luego, su prosa, su poesía, su epistolario, su oratoria, también sus actividades como dramaturgo, su actividad como periodista. Martí, a fin de cuentas, es un gran periodista. Columnista. Y un hombre que ayudó a perfilar la crónica como género periodístico en el momento que eso se estaba delimitando en los Estados Unidos, en el tiempo que le tocó vivir. Vamos a abordar no solamente esa parte, sino que nos vamos a detener en episodios controvertidos de su vida, que por todos lados se ha tratado de esconder o silenciar o minimizar. Ejemplos de ello, el desastre de Fernandina, de las expediciones de Fernandina, ese es uno de ellos. El otro que perdió todas las armas. Claro, y que tuvo consecuencias funestas para el mediano y largo plazo. Otro tema controvertido, las diferencias
grandes diferencias que hubo entre Martí por un lado y Gómez y Maceo por otro, que se ha tratado de taparlo. Otra de las... Sí, ¿y por qué es eso? Porque nosotros queríamos idealizar tanto a Martí como a Máximo Gómez, como a Claro. Maceo, pero eran seres humanos. Claro, desde luego. Y usted ha descubierto y ha estudiado, ha investigado. Las cosas fueron difíciles para ellos. Muy Se difícil. fajaron. Muy difícil, muy difícil. Otro de los episodios controvertidos, las relaciones amorosas Extramaritales. De José Martí con Carmen Millares. Sobre eso ha habido polémica y silencio. En Cuba, desde luego, en la Cuba oficial no se acepta ni siquiera que hubo relaciones amorosas de manera oficial, no ya paternidad de María Mantilla. Y otro episodio también controvertido es la muerte de Martí, porque hay responsabilidades. Martí es el único. ¿Quién lo mató? Bueno, fíjate en este dato. Martí es la única víctima entre 300 mambises. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Lo vamos a descubrir en el taller, pero puedo adelantarte para no dejarte con la duda de que el general Máximo Gómez tiene una gran responsabilidad en lo sucedido, aunque no solamente se trató de su actuación. Pero eso está estudiado, está delimitado y ha habido, digamos, bastante estudio al respecto. A partir del miércoles próximo empieza el taller en el Museo Cubano. Será una vez a la semana, son varias horas, ¿no? Sí, son 2 horas. La cita es una vez a la semana, los miércoles, de 6 a 8, durante 3 meses. Es decir, se termina en noviembre. Y faltó por decir que también nos vamos a dedicar a hablar de, digamos, el concepto que tenía Martí de la ética, de la política, de la religión. Es decir, que vamos a tratar de dar un panorama. Este curso, taller, es un Martí esencial. El teléfono está apareciendo. El teléfono está en pantalla, ya lo están viendo ustedes. Ahí pueden dejar el mensaje manifestando su interés en participar en el taller, o si lo prefieren, ir directamente al Museo Americano de la Diáspora Cubana el mismo miércoles, claro, antes de las 6 de la tarde. Claro, que está en Coraway la 12. Para suscribirse. Una de las frases que usa el régimen para identificar a Martí como antiamericano, sí, antiimperialista, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. ¿Él escribió eso? Sí, escribió eso, pero no solamente escribió eso. Martí tiene frente a los Estados Unidos una posición que va cambiando. Él vivió 15 años en Estados Unidos y en sus primeros años está totalmente obnubilado, está impresionado por los avances civilizatorios, por el desarrollo de la técnica, por los avances desde el punto de vista democrático de Estados Unidos. Y con el paso del tiempo va ajustando esa visión. Desde luego tenía sus prejuicios, como los puede tener cualquiera, y sus reservas en torno a, digamos, la voluntad expansionista de Estados Unidos. Me parece que cualquiera pudiera oponerse a eso. Hay un ejemplo claro de esta situación. Hubo una conferencia internacional americana en que el secretario de Estado Blaine intenta imponer un acuerdo monetario con los países de América Latina. José Martí está en contra y lo fustiga en la prensa cada vez que tiene oportunidad. Bueno, por este Blaine le mandó un emisario a su oficina para comprarlo, para decirle que se callara. Martí se indignó y lo expulsó de la oficina. El cubano le dio la vuelta a la frase de viví en el monstruo y le conozco. Exacto, eso. Pero eso se va a discutir en el taller todo también. Se va a discutir, todo se va a discutir. Esas y otras expresiones y otros trabajos en que hace críticas a Estados Unidos y otros trabajos en que hace muchos elogios y muchas alabanzas a los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias al profesor doctor Emilio Sánchez, profesor de Nova University. Este miércoles comienza el taller de José Martí. Enseguida regresamos.